Buenos días, amados hermanos. Aquí estamos otra vez este domingo. Ya, al menos aquí en Chile, en Santiago, tenemos un calor impresionante. Así que agradecemos a Dios por eso, porque tenemos una mañana calurosa y eso nos gusta a todos. Bueno, amados hermanos, hoy día tenemos algo también para compartir, y no me refiero al mensaje, sino me refiero a la palabra de Dios. Perdón, me refiero a la Santa Cena. Vamos a compartir al final del mensaje Santa Cena y ustedes, así que prepárense ahí en sus casas con su pancito, con su jugo, ya para compartir. ¿Ok? Yo dirijo la oración, la ceremonia, digámoslo así, y compartimos todos por online la Santa Cena. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Y antes de ello, como siempre, tenemos costumbre de saludar a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe aquí en Santiago de Chile. Les saludamos a cada oveja nuestra. Y también a todos los hermanos que nos escuchan, que nos siguen aquí en Chile, en Santiago, al norte, al sur, a todos nuestros hermanos, especialmente allá en Calama, nuestros pastores Juan y Emma, Juan Araya y la pastora Emma Villarroel. Así que bendiciones, y también, por supuesto, allá en Rancagua, nuestro pastor amigo Vladimir, con su iglesia, saludos a cada uno de ellos. Y saludos a nuestros hermanos en Perú, Tacna, Lima, Cajamarca, Hilo, Arequipa y todo el norte. Le mandamos un fraternal saludo a cada uno de ellos que nos están siguiendo siempre. Y también a nuestros hermanos argentinos allá, sobre todo en Mendoza, Buenos Aires, saludos a cada uno de ellos. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2 y vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea, Colosenses capítulo 2, desde el verso 6, nos dice así: Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Dice que debemos vivir en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibimos. ¿Cómo lo recibimos? Obviamente lo recibimos por medio de la fe. Y de esa manera nosotros debemos vivir. Amén. También nosotros podemos ver en Gálatas rápidamente, el apóstol Pablo dice lo mismo en Gálatas capítulo 2, un versículo muy conocido, muy usado, muy querido por muchos, uno de los favoritos de muchos cristianos. El verso 20 dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo mientras estoy en este cuerpo de carne, en un cuerpo natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el apóstol Pablo dice muy claramente que él se identifica con la muerte, la resurrección en Cristo. Juntamente con él hemos sido crucificados, hemos resucitado, estamos en él. Lo que él tiene es mío, lo que él es somos nosotros, lo que él puede hacer nosotros podemos hacer. Lo que él ha recibido nosotros lo tenemos. Por ejemplo, como el nombre de Jesús, el poder mismo que resucitó a Jesucristo, en Efesios dice que está disponible, está dentro de nosotros. Y luego dice que ¿cómo vamos a vivir mientras estemos aquí en la tierra? Dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Volvamos a Colosenses, que todavía no hemos acabado con Colosenses capítulo 2, el verso 6, dice entonces: de la manera como lo hemos recibido, es la manera como debemos vivir, por fe, no por vista, en otras palabras. Verso 7, arraigados, está hablando de tomar raíces, como un árbol que toma raíces profundas
para que así, de esa manera, el árbol tenga buenos frutos y esté cimentado y nada lo pueda mover. La razón por qué un árbol toma raíces profundas es para que ni un huracán lo pueda mover, ni un terremoto lo pueda mover, ni una circunstancia. Esté establecida con raíces profundas donde la raíz busca el agua, la palabra de Dios. Y sobreedificados en Él. ¿Quién es en Él? ¿Quién es Él? Jesús. Confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias que es como fueron enseñados. Entonces, voy a volverlo a leer, pero aquí en la Nueva Traducción Viviente, el verso 7, que es muy importante, dice: arraíguense profundamente en él. Arraíguense. O sea, tomemos raíces profundas. No leve, no superficial, no que escuché algo, sí, yo sé, dicen muchos cristianos. Y después uno lo observa y están haciendo cosas que realmente van en contra de la gracia de Dios y están, por su manera de vivir, uno se da cuenta que las acciones, las decisiones que toman son acciones y decisiones por temor. Se nota que están viviendo bajo la ley, depende de lo que sus obras para poder recibir de Dios o para poder creer que Dios lo va a bendecir, pero por otro lado están diciendo que creen en la gracia de Dios o que conocen la gracia de Dios. Por eso que aquí la palabra de Dios dice, aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice: arraíguense profundamente en Él. Si el Espíritu Santo quiso colocar la palabra profunda, es para que nosotros sepamos que no debe ser algo superficial, no es suficiente, debe ser algo profundo. La mayoría de cristianos no tienen un mensaje profundo, por eso que es fácil que lo muevan. A veces viene, mi intención no es criticar ya a otras religiones, pero bueno, a las sectas, son sectas, ¿no? A veces viene una secta cualquiera y habla con un cristiano y lo mueve del piso, le da un par de versículos y ya lo mueve y lo hace dudar. Eso pasa cuando un cristiano realmente no está arraigado profundamente, ¿no? Dentro de la iglesia cristiana incluso a veces hay vientos de doctrinas falsas, modas, que van y vienen, pero no se quedan porque realmente no tienen base bíblica. No viene la palabra de Dios. Y muchos cristianos lo toman, lo cogen, lo abrazan. ¿Por qué? Porque es muy atractivo esa doctrina, suena muy bien, muy humano, muy lógico, ¿no? Y es muy atractivo y van corriendo tras esos seminarios, esas conferencias donde le hablan estos vientos de doctrinas, pero que no tienen fundamento en la palabra de Dios. ¿Por qué sucede eso con muchos cristianos? Justamente porque tienen una enseñanza o un discipulado muy leve, muy superficial. Y ellos son los responsables. Ellos son los responsables. ¿Por qué? Porque creen que ya es suficiente y no quieren tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios, para exponerse a más seminarios donde se predique la verdadera palabra de Dios, saludable. Entonces, además, cada uno de nosotros somos responsables de escudriñar las Escrituras y ver que lo que se nos está enseñando, incluyendo a nuestro pastor, ya ver que realmente es así como la palabra de Dios dice. Y eso pasa con algunos cristianos, Y justamente a eso voy. Bueno, entonces, dice aquí: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. No una parte, no la mayoría, no la mitad. Toda la vida, nuestra vida debe estar edificada sobre Él. Pregunto esta mañana, ¿toda tu vida está edificada sobre Jesús? Te dejo unos segundos para que medites, mientras yo estoy tomando mi cafecito rico.
toda tu vida está edificado en Él, en Jesús, muchas veces nosotros no queremos entregar cosas de nuestras vidas. Algunas cosas le entregamos, nuestra familia quizás, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿no? Hay algunos que no quieren entregar, por ejemplo, el área de las finanzas. No, dice, mis finanzas no me lo toques, ni me hables. Si usted va a predicar sobre el dinero, sobre prosperidad, no quiero escucharlo. Cualquier otra cosa, pero menos eso. Yo mi finanza, yo lo manejo. Yo manejo mis finanzas, ¿no? Y estoy solamente dando un ejemplo. Hay otros que no le quieren que le hablen sobre la conducta. No. A mí no me venga con moralidad o con prohibiciones, lo que ellos dicen, las palabras que usan. Así que háblenme de ese Dios de amor, pero a mí déjeme, yo decido mi conducta. Obviamente, cada uno es responsable de su conducta, cada uno es responsable de lo que hace. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que debemos edificar toda nuestra vida sobre Él. Edificar significa construir toda nuestra vida. Y para construir un edificio, una casa, hay que colocar cimiento. Y el cimiento debe estar en la palabra de Dios. La palabra de Dios, Cristo, es nuestra roca. Y ahí debemos levantar. Significa que todo lo que yo haga en cuanto a mi dinero, todo lo que yo haga en cuanto a mi finanza, para los jóvenes, todo lo que yo haga en cuanto a mis estudios, lo que yo determine, debería involucrar a Dios en mi trabajo, debería involucrar a Dios en mi trabajo, debería involucrar a Dios en mis negocios, en mi familia, en los estudios. Y en cada cosa que yo decida hacer, yo debería consultarle. En Proverbios dice, ¿no? En Proverbios podemos ir a Proverbios y podemos leer donde dice, no solamente un versículo, ni varios versículos, nos dice, confía en Jehová y Él hará. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía de todo corazón. Él enderezará tus veredas. Dice que debemos entregar, ¿no? Dice, encomendar todos nuestros caminos a Él y Él va a enderezar nuestras veredas. Eso podemos hallarlo en los Salmos, en los Proverbios. Amén. Muy bien. Entonces, arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se le enseñó. Obvio, porque habíamos visto varias veces ya, cuando hemos enseñado gracia, ¿no? Por ejemplo, en 2 Pedro 3:18 nos dice, crece, 2 Pedro 3:18, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otra traducción lo dice de esta manera que me gusta mucho, crece en la gracia a través de conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia de Dios, el favor de Dios, lo que todos nosotros buscamos, que Dios nos ayude, nos bendiga y todas las demás cosas que Dios ya en Cristo Jesús ya nos dio, pero queremos que se manifieste y lo pedimos y lo recibimos porque creemos que ya ha sido dado. Amén. Entonces, necesitamos, para poder recibir todo lo que Dios ya nos ha dado en su gracia, la fe. Nuestra fe tiene que estar fuerte, fortalecida. Pero ¿cómo se fortalece? ¿Cómo tenemos una convicción? Porque fe significa convicción, una convicción firme, cuando lo conocemos a Él. Porque cuando lo conocemos a Él, entonces somos capaces de confiar. Pero ¿cómo puedo obtener esa fe firme, esa convicción? Nuevamente, repito, conociéndolo a Él. Pero si yo no me tomo tiempo para conocerlo a Él y solamente lo conozco en forma superficial, es por eso que cuando vienen los problemas, vientos, huracanes, problemas, somos fáciles de ser movidos y tomamos decisiones lamentablemente por temor. Y algunos van por ese camino. ¿Cuál es la solución? La solución no es orar más.
No, la oración no va a reemplazar, repito, la oración no va a reemplazar tu crecimiento espiritual. Muchos cristianos no edifican su fe en la palabra de Dios. Se conforman que ya han conocido algo superficial. Y cuando tienen problemas y se ven realmente que su fe no es lo suficientemente fuerte para creer, para recibir sanidad, para creer que ya están sanos o creer que ya están libres de esta atadura o de este problema, ellos, al ver esa situación, lo que ellos piensan que su solución o su salida es pedir oración a los hermanos, a la iglesia. Y yo no digo que está mal, pero debemos, amados hermanos, llegar a un punto de que nuestra fe esté fortalecida y depender exclusivamente, amén, de nuestra fe. La fe es algo personal. Tirar nuestra responsabilidad de haber fortalecido nuestra fe solamente a que otros oren por nosotros, realmente esa motivación es equivocada. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la oración de otros hermanos por nosotros no va a hacer que nuestra fe sea fortalecida, porque nuestra fe no es fortalecida porque otros oran. Nuestra fe fortalecida, lo estamos viendo en la palabra de Dios, según Pedro 3:18, dice, crece en la gracia, dice, crece en gracia, a medida que conozcamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Dice una traducción, crece en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segundo de Pedro 3:18. Me parece que segundo de Pedro 2:1 también dice, gracia y paz. Gracia y paz, o sea, dice gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, es segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, verso 2, gracia y paz sean multiplicadas, o como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, que Dios le dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces la gracia se va manifestando en nuestra vida a medida que nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Repito, la gracia de Dios, el favor, la bendición de Dios se va manifestando en nuestra vida a medida que nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Si lo conocemos superficialmente, si nos conformamos con ese conocimiento superficial, bueno, entonces la gracia de Dios se va a manifestar o va a crecer en nuestra vida muy lentamente o muy poco. Es por ello que en Colosenses, lo que estamos leyendo, dice muy claramente que debemos tomar raíces profundas en Jesucristo y edificar toda nuestra vida en Él. Entonces la fe, dice, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. Obvio, porque nuestra fe se fortalece cuando nosotros conocemos profundamente a nuestro Señor Jesucristo. A medida que lo conocemos a Él, entonces vamos a tener más convicción, menos dudas. Vamos a ser más positivos. Algunos, digamos así mejor, ¿no? Tienen un conocimiento de Jesucristo de una forma superficial y se han conformado con eso. Y ellos prefieren mejor confiar en sus propias fuerzas, en su propia prudencia, en su trabajo arduo, en lo que ellos pueden hacer, en su astucia, en su inteligencia, y un poco superficial, algo de Jesucristo. Algo. Repito, algunos cristianos toman ese tipo de vida, ¿no? Confiar mejor, quizás no lo dicen con su boca, pero lo muestran, confiar mejor más en su prudencia, en su trabajo, en su inteligencia, en su astucia, en su arduo trabajo de trabajar hartas horas, y algo de Jesucristo, algo superficial, un mensaje
Una vez a la semana es más que suficiente, dice. Luego están, cuando esas personas tienen problemas, están pidiendo, se dan cuenta que su fe no es suficiente porque se ven que están dudando para poder recibir la gracia de Dios, sea enfermedad o cualquier otra cosa, entonces piden oración. No me malentienda, no estoy diciendo que no debemos pedir oración a la iglesia o a otros, pero pensar que la oración de otros va a fortalecer nuestra fe es equivocado, porque nuestra fe fortaleció por conocerlo a Él. Lo que va a hacer la oración es que el Espíritu Santo actúe más en nuestros corazones para que entendamos mejor la palabra de Dios. Nos va a ayudar para que seamos más sensibles a la voz de Dios, a lo poco que ya conocemos de Dios. Pero la fe viene, Romanos 10:17, viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no viene por orar. Cuando uno ora, uno habla, pero no escucha. Uno crece y se fortalece cuando uno escucha. Cuando uno ora, mayormente lo que uno hace, mayormente solamente es hablar, 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 pero no estás escuchando. Y es cuando uno escucha la palabra, es cuando uno cambia su mentalidad, madura y su fe fortalecido. Entonces dice aquí, fortalecerá, perdón, otra vez estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, Colosenses 2:7, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Esta parte, amados hermanos, es muy importante. Dice en la nueva, en la Valera, en la Reina Valera contemporánea, dice la última parte, ¿no? Bueno, lo voy a leer mejor todo porque es corto. Reina Valera contemporánea dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Que tu fe sea confirmada. ¿Cómo lo confirmas? Conociéndolo a Él. Y rebosantes, que rebose, no algo escaso, no algo poco, sino rebosante. Significa abundante. ¿Qué cosa? Acciones de gracias, que es como fueron enseñados. O sea, el apóstol Pablo le está haciendo recordar que estas cosas ya se les había enseñado a la iglesia. Y rebosante de acciones de gracias. Amado hermano, déjame decirte algo muy importante. Una persona que está comenzando a conocer la gracia de Dios, o una persona que ha conocido la gracia de Dios, es una persona que se convierte en una persona agradecida. Conocer la gracia de Dios hace que tú te vuelvas una persona agradecida. ¿Por qué? Porque has entendido que todo viene por medio de Él. No es por tus obras, no es por tu prudencia, no es por tu arduo trabajo, no es por tu inteligencia. Por lo tanto, siempre estás agradeciendo. Una persona de fe, una persona de gracia, una persona que camina bajo la gracia de Dios, una persona de fe fuerte, es una persona siempre, una característica de una persona que camina en gracia, una persona que camina en fe, es una persona agradecida. Mateo 18. Mateo 18 rápidamente. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, el verso 8. Nos dice, sanen enfermos, dice Jesús, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Cuando una persona conoce la gracia de Dios, obviamente, ¿y por qué lo conoce? Porque ha echado raíces profundas en Jesucristo. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué reacción va a tener? Lo que dice aquí, vas a tener ganas de servir a Dios.
Una persona que camina bajo la gracia de Dios, que ha conocido la gracia de Dios a través, como dice la palabra de Dios, conocemos la gracia de Dios a través de conocer a Jesucristo, lo que va a resultar, el fruto que va a dar es que nuestra fe va a ser fortalecida. Una característica, un fruto de una persona o una característica, digámoslo así, o un fruto de una persona que ha conocido o está conociendo a Jesucristo y por lo tanto está conociendo la gracia. Conocer a Jesús es conocer la gracia. Conocer la gracia es conocer a Jesús. La gracia de Dios es Jesucristo. Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Y está hablando de Jesucristo, trayendo salvación, dice. Tito 2:11, la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, trayendo salvación. Obviamente está hablando de Jesucristo. Así que conocer la gracia y conocer a Jesucristo. Y no conocerlo superficialmente, sino conocerlo profundamente. Tomar raíces profundas como lo acabamos de leer. ¿Y qué va a dar de fruto? Va a dar fruto que te va a impulsar a servir a Dios. A servir a Dios. Por eso que aquí en el verso 8, San Mateo 10:8 dice, saná enfermos. Verso Jesús, la palabra de Jesús, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Cuando tú entiendes que has recibido gratuitamente la salvación, el perdón de pecados, la autoridad, la sanidad, la prosperidad, la justicia, tú has sido justificado y declarado acepto en el amado. Has sido hecho hijo de Dios. El nombre de Jesús se te ha sido dado. Todo poder se te ha sido dado. El mismo Dios mora en ti. Y todo eso ha sido gratuito, no por nuestra cara bonita, no porque calificamos, no por nuestras obras, no por nuestra conducta, sino fue algo gratuito. Entonces, cuando entendemos su gracia, su favor, eso nos va a empujar, nos va a impulsar a que nosotros queramos servirle a Él. Es por eso que Jesús acaba diciendo, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Queremos que la gente sirva a Dios, queremos que la gente predique el Evangelio, que no solamente es todo, porque la palabra de Dios dice, y hacer discípulos. Significa dos cosas, no solamente uno. No solamente significa predicar el Evangelio, sino hacer discípulos. Muchos enfatizan, hay que predicar. Otros enfatizan que hay que discipular. Pero realmente son las dos cosas que Jesús nos mandó a hacer. Y hacer discípulos. Predicar y hacer discípulos. Porque si no, esa persona va a ser un bebé toda la vida y va a ser fácil que el diablo haga de la suya. Y retroceda por su inmadurez, sea engañado. Entonces, es muy claro. Jesús manda que sanemos enfermos, que limpiemos leprosos, que resucitemos muertos, que expulsemos demonios. Y la razón es, den gratuitamente lo que gratuitamente recibimos. Todo lo que tenemos es por gracia. Justificación, perdón de pecado. Somos hijos de Dios porque hemos calificados. Antes de ser hijos de Dios, primeramente Dios tuvo que justificarnos, calificarnos. Antes de que Dios pueda introducir su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, Él tuvo que habernos justificado, declararnos justos, limpios, santos, perdonados, sin mancha, para que luego pueda colocar su Santo Espíritu. Y de esa manera, al colocar su Santo Espíritu, nos hizo ser hijos de Dios, para que Él nos trate como hijos. Como amor de un padre a hijo. Pero todo eso no lo conseguimos nosotros, Él lo consiguió por nosotros. No es el resultado de nuestras obras, de nuestra conducta. Cuando entendemos su gracia, entonces nos volvemos agradecidos constantemente. La palabra de Dios, vamos a ver versículos donde dice que constantemente debemos dar gracias a Dios. Debemos aprender a ser siempre agradecidos.
Y no solamente con Dios, sino con los demás. ¿Por qué con los demás? Porque la palabra de Dios dice en 1 Juan 4:19, por ejemplo, dice, ¿no? Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, amamos a Dios como consecuencia que Él nos amó primero. Pero en otra traducción, no lo dice así. Dice, nosotros amamos a la gente, a los demás, porque Él nos amó primero. Obvio, al recibir el amor de Dios, eso produce en nosotros gratitud y produce que nosotros tengamos ese amor de Dios. Romanos 5:5, ya le hemos enseñado, que cuando Dios nos hizo hijos, Él introdujo su Santo Espíritu dentro de nosotros. Y al introducir el Santo Espíritu, Romanos 5:5, dice que nos dio su amor. A través del Espíritu Santo que hemos recibido el amor de Dios. Y ese amor es el poder de Dios para poder, la habilidad de Dios para poder amar no solamente a Dios, sino a los demás. Es por ello que servimos a Dios sirviendo a la gente. Si tú amas a Dios, 1 Juan lo dice, entonces ama a tu hermano. ¿Y cómo lo amas? Solamente dándole un montón de besos y siendo muy cariñoso. No, sirviéndolo. Repito, si amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. Tenemos el amor de Dios para amar a los demás. ¿Y cómo amo a mi hermano? ¿Bisuqueándolo? ¿Solamente siendo cariñoso? ¿Y dándole hartos besos? No, sirviendo. Porque eso lo dice en la palabra de Dios. Lo vimos en Gálatas. En Gálatas capítulo 5. Dice que somos libres. Pero no usemos esta libertad para dar rienda a la carne. Para satisfacer a los deseos de la carne. Más bien, usen su libertad para servirnos unos a otros. Gálatas capítulo 5, el verso 13 en adelante, habla de eso, de servirnos unos a otros. En Efesios, en Filipenses, habla mucho de servirnos unos a otros. Entonces, una persona que ha conocido la gracia de Dios es una persona con una fe fuerte y también es una persona agradecida. Por lo tanto, es una persona que sirve a Dios. Es una persona dadivosa, generosa. No es una persona tacaña. El ser avaro es arraigado de nuestras vidas. Un hijo de Dios no puede ser, si conoce la gracia de Dios, un hijo de Dios no puede ser avaro, no puede ser tacaño. O como dicen aquí en Chile, no puede tener mano de guagua. Si conocemos la gracia de Dios, nos volvemos generosos. Generosos para servir a Dios, generosos para ofrendar, generosos para diezmar, generosos para ayudar a otros, para dar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros bienes. El amor hace eso. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cómo Dios expresa su amor? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que Él dio. De tal manera amamos nosotros a la gente. De tal manera amamos nosotros a Dios. De tal manera nosotros amamos a la gente que dimos una prédica, dimos un mensaje, dimos un paquete de arroz, dimos un paquete de lenteja, dimos un paquete, no sé, dimos nuestro tiempo para orar por la persona, para interceder por la persona, para visitarlo, para llamarlo por teléfono, para darle un consejo. De tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo. De tal manera tú y yo amamos a Dios. De tal manera nosotros amamos a la gente que damos nuestro tiempo, damos nuestro dinero, damos nuestra oración, damos nuestro consuelo, una palabra de ánimo.
Pero, amados hermanos, no podemos dedicarnos todo el día o toda la vida solamente en nosotros mismos y en nuestra familia. Vuelvo a repetir, no estamos aquí solamente para... No estamos aquí, el proyecto de Dios, el plan de Dios para nuestra vida, no estamos aquí solamente para dedicarnos a sobrevivir nosotros y nuestra familia. No, debemos crecer a un punto que no solamente podamos liderar con nuestra vida, liderar con la vida de nuestra familia, sino poder tener tiempo para dar a otros, dar de nuestro tiempo, dar de nuestros bienes, dar de nuestros recursos, dar de lo que tenemos. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. ¿Sabes hacer queques? Dalo a alguien que lo necesite, a alguien que esté con hambre, a alguien que esté con problemas económicos, sobre todo ahora lo que estamos pasando en cuanto a la pandemia y la crisis económica que ha venido a raíz de la pandemia. Lo que Dios te ha dado, tus talentos, tus dones, ponlo al servicio de Dios. ¿Cómo lo pones al servicio de Dios? Poniéndolo al servicio de la gente. Tenemos que terminar. Vamos a leer 2 versículos más porque tenemos que tomar Santa Cena. Mira cómo pasa el tiempo tan rápido. Colosenses. Colosenses capítulo 3. El verso 17. Colosenses capítulo 3, verso 17, en la Reina Valera contemporánea nos dice, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, todo lo que hagamos, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Dando gracias a Dios por medio de Él. Por medio de Él. ¿Qué significa por medio de Él? Por medio de lo que Él hizo, por medio de su obra. Porque a través de su obra podemos tener lo que tenemos. Vida, aire, salud, prosperidad, bienestar, nosotros y nuestra familia. Y no nos quedemos solamente, ay, gracias Señor. No, Jesús ya lo dijo. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Una persona, repito, una persona que realmente es una persona de fe es realmente una persona que ha conoce la gracia de Dios, se vuelve una persona generosa. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18. Y de aquí unos minutos vamos a compartir la Santa Cena. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 18 nos dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. Cuando tú eres agradecido de Dios, realmente, ese agradecimiento te lleva a ser agradecido con los demás. La relación que tú tengas con Dios, lo demuestras con los demás. He dicho, la relación que tú tengas con Dios, o lo que tú creas, cómo Dios te trata, cómo Dios es contigo, lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que tú has experimentado, cómo Dios te ama, al conocer su gracia, al conocerlo a Él como tu Padre, eso lo expresas con los demás. Si piensas que Dios es legalista contigo, tajante contigo, duro contigo, de esa manera tú también vas a mostrar a los demás. Si tú crees que Dios es misericordioso contigo, misericordioso, entonces tú vas a ser misericordioso con los demás. Si tú piensas que Dios no es misericordioso contigo, entonces tú no lo vas a hacer con los demás. Es por eso que es muy importante restaurar esa imagen de padre
equivocada, errónea que hemos tenido en nuestra familia. Muchos de nosotros hemos tenido una imagen errónea, equivocada de nuestro padre sanguíneo, estoy hablando. Pero tiene que ser reemplazado con una imagen verdadera, correcta. ¿Qué imagen de padre deberíamos tener? La imagen del Padre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y conociéndolo. Si conozco su misericordia, entonces voy a ser misericordioso con los demás. Si conozco su fidelidad, entonces voy a ser fiel, responsable con los demás. Si conozco que Él es generoso conmigo, entonces voy a ser generoso con los demás. Si tengo la luz, la revelación de su generosidad conmigo, eso lo voy a proyectar a los demás. Lamentablemente, algunos cristianos son avaros, son tacaños, no son misericordiosos, viven para sí mismos. Obviamente es porque no han conocido como deberían conocer a Dios. Lo conocen muy superficialmente. Por eso que no han permitido que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios obre en ellos para que sean cambiados, transformados, su mente sea renovada, para que así comiencen a manifestar otro tipo de conducta que esté de acuerdo a nuestra nueva naturaleza que tenemos. ¿Qué naturaleza tenemos? La naturaleza de Dios. ¿Y cómo es la naturaleza de Dios? Bondadoso, generoso, misericordioso, servidor, perdonador. Entonces vamos a ser así, vamos a manifestar ese perdón a los demás, esa misericordia a los demás, esa generosidad a los demás. Tenemos que acabar. 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Recuerda, sea agradecido. Si realmente tú me dices, pero pastor, yo soy agradecido con Dios. Si realmente eres agradecido con Dios, bueno, entonces deberías mostrarlo también tu agradecimiento con los demás. No puede ser que una persona sea agradecido con Dios y no sea agradecido con los demás. No puede ser que una persona entienda la misericordia de Dios y no sea misericordioso con los demás. No, porque eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice incluso en 1 Juan 4 o 1 Juan 3, dice, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios mora en ti si tú no caminas en amor con los demás? Búscalo en 1 Juan, me parece que es el capítulo 3 o el capítulo 4, dice, en esto sabemos que amamos a nuestros hermanos. Perdón, dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En esto sabemos que hemos nacido de nuevo. En esto sabemos que hemos sido hechos hijos de Dios. En que amamos a nuestro hermano. El que no ama a su hermano, 1 Juan, búscalo, permanece en muerte, dice. Entonces, si realmente tú conoces el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la generosidad de Dios, entonces no solamente vamos a ser generosos, agradecidos con Dios, sino con los demás. Recuerda, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amamos a los demás porque Él nos amó. Y dentro del amor que tenemos a los demás está la generosidad, el perdón, la misericordia y todo lo demás. Vamos a proceder a tomar la Santa Cena. Amén. Los minutos que nos sobra.
Antes de tomar la Santa Cena, solamente permítame un par de minutos. Justamente aquí hay el versículo, solamente lo voy a leer porque queremos tomar la Santa Cena. Primera de Juan capítulo 3, solamente lo voy a leer, dice aquí, el verso 14. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a vida, que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte, o sea, no ha nacido de nuevo. Verso 15, todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ni un homicida tiene vida eterna permanente en él, obvio porque no ha nacido de nuevo, por eso no ama a su hermano. Verso 16, en esto hemos conocido el amor, en que él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos, nuestra vida. ¿Cómo das tu vida por tu hermano? Tiempo, ofrenda, cosas materiales, mensaje, consuelo, todo lo que tú puedas, hablando, predicando, ministrando, discipulándolo. Verso 18 o verso 17, acabo. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad? Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, verso 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No hablemos, hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo? Dice, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene para dar? Tiene tiempo, tiene bienes, tiene el mensaje, tiene el evangelio, pero cierra su corazón para discipular, cierra su corazón para bendecir, para ayudar, para dar. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en esa persona? Si realmente conocemos la gracia de Dios, entonces vamos a ser personas agradecidas a Dios y lo expresamos sirviendo a la gente, a nuestros hermanos en primer lugar, porque eso dice la palabra de Dios. Ayudemos primeramente a la familia de la fe. Muy bien, amados hermanos, vamos a ir ahora a proceder a tomar la Santa Cena. En 1 Corintios, capítulo 11, el verso 23, nos dice así, como acostumbramos tomarlo siempre cada primer domingo de cada mes. 1 Corintios, el capítulo 11, el verso 23. Dice,